La luz azul parpadeante de una pantalla de tubo a altas horas de la madrugada tiene una extraña capacidad para distorsionar la realidad. En las profundidades del ecosistema digital latinoamericano, donde las leyendas urbanas tradicionalmente se alimentaban de siluetas en carreteras secundarias o apariciones en cementerios locales, ha nacido un monstruo de naturaleza infinitamente más fría y metódica. No proviene de los rincones oscuros del folclore ancestral, sino del corazón mismo de la burocracia descompuesta. Se le conoce en los rincones más oscuros de TikTok y YouTube Shorts bajo el nombre que estremece a los investigadores digitales de medianoche: Proyecto Mortis. Y una vez que caes en su órbita, el parpadeo de tu propio monitor deja de sentirse seguro. Todo comienza de manera casi imperceptible, mimetizado entre la basura algorítmica del adictivo e infinito scroll. O séase, el movimiento que haces con el dedo, el desplazamiento cuando revisas Reels, TikToks o Shorts. De repente, encuentras un fragmento de video de baja calidad, manchado por el desgaste magnético de una cinta VHS, que parece haber dormido durante 3 décadas en un sótano ministerial abandonado. La estética es sumamente familiar para cualquiera que haya crecido viendo la televisión estatal en el Cono Sur o en el Caribe durante los años 80 y 90. Baby boomers, generación X y millennials recuerdan bien esto. Logotipos borrosos de ministerios fantasma, tipografías de computadora rudimentarias, colores lavados y esa inconfundible estática gris que precede a las transmisiones de emergencia. En apariencia, se trata de un anuncio de servicio público olvidado, un comunicado escolar o un programa educativo infantil de la época. Pero hay algo profundamente fuera de lugar en el ambiente. Un zumbido sordo de baja frecuencia. Un parpadeo de más en los ojos del presentador. Un margen de la pantalla que se tuerce, como si la cinta estuviera a punto de desmoronarse. Y oculta en algún lugar del video, o en el nombre de la cuenta, la palabra Mortis o Citron, es decir, Mortis al revés. Lo que hace que este agujero negro digital sea tan perturbador no es el recurso barato del susto repentino, sino la forma en que desentierra los peores fantasmas de la historia contemporánea de la región y las preguntas que despierta. ¿Es esto solo un ARG, por sus siglas en inglés, un juego de realidad alternativa? Si es así, ¿por qué no tiene una única cuenta oficial? ¿Por qué no tiene ni siquiera una única plataforma? Muchos también se preguntan si guarda alguna relación con el enigmático sitio mortis.com, del cual ya he hablado en otro video. En general, el terror analógico anglosajón juega con la paranoia de las invasiones espaciales o con entidades cósmicas abstractas. Pero el llamado Proyecto Mortis canaliza un terror que tiene nombres, fechas y cicatrices reales. Historia verídica que sangra. Utiliza la sombra de las dictaduras,
el miedo visceral a la desaparición forzada, los experimentos clandestinos de control mental y los rincones oscuros donde el Estado decidía quién merecía existir y quién debía ser borrado del registro civil. Ver estos videos es sentir la respiración helada de una burocracia asesina que nunca se fue del todo, que simplemente aprendió a mutar hacia formatos digitales y frecuencias inaudibles. Algunos videos muestran a familias de otra época mirando transmisiones de cadenas estatales sin explicación alguna. Quienes se adentran en esta espiral de investigación o rabbit hole descubren rápidamente que no están ante una simple obra de ficción colaborativa, sino ante un mecanismo de asedio psicológico. Comienzan a sentir cierto malestar. Los foros de Reddit y los servidores clandestinos de Discord, donde se rastrea el fenómeno, están llenos de testimonios de usuarios que dicen haber cometido el error de investigar demasiado tarde en la noche. Al principio, se analizan los pequeños detalles. El rostro de un niño en un comercial de vacunación que, por una fracción de segundo, deforma su boca en una mueca de dolor imposible. La voz en off que interrumpe una lección de geografía para recitar secuencias numéricas monótonas. Una familia asustada frente a un televisor de tubo mientras comentan que ha comido pochoclo, o sea, lo que comúnmente se conoce como palomitas de maíz. Pero el verdadero terror comienza cuando la comunidad decide aplicar ingeniería inversa al material. Cuando los entusiastas descargan los archivos en máxima resolución, descubren que el horror real no está en la imagen, sino muy hábilmente escondido en el sonido. Al pasar el audio de estos falsos archivos gubernamentales por un espectrograma, el software visualizador de ondas sonoras revela lo impensable. El chirrido mecánico y la estática no son ruido blanco, son el lienzo digital donde los creadores han esculpido formas macabras. Míralo. Rostros humanos desolados, coordenadas geográficas exactas situadas en descampados desolados de la Pampa Argentina, de los Andes peruanos o de la selva mexicana, y mensajes de auxilio escritos en un código visual que desafía toda lógica. La sensación de asombro inicial se disuelve instantáneamente en una parálisis absoluta al comprobar que, al introducir esas coordenadas en los mapas digitales, las vistas satelitales virtuales muestran caminos cerrados, edificios gubernamentales clausurados o, peor aún, nada en absoluto. Solo tierra seca y el vacío de un lugar donde jamás debió buscarse a nadie. Algunos opinan que se trata de ex empleados, ex cómplices de burócratas asesinos latinoamericanos, arrepentidos, que intentan filtrar información de sus víctimas de forma discreta. Pero nada está confirmado. Solo queda ese malestar al ver estos videos. El rastro del proyecto Mortis deja una huella profunda en quienes lo persiguen. Las cuentas que suben este material suelen desaparecer de la noche a la mañana, borradas sin previo aviso o sustituidas por perfiles fantasma que replican las publicaciones de los propios investigadores, como un reflejo distorsionado en un espejo roto.
La línea entre el juego de realidad alternativa, la creación artística macabra y la simulación de una conspiración real se vuelve tan delgada que el espectador termina por cuestionar la seguridad de su propia habitación. Las luces de la calle parpadean afuera. El zumbido del refrigerador adquiere un tono metálico. Y frente al resplandor moribundo de la pantalla, queda la terrorífica certeza de que algunos archivos nunca debieron ser rescatados del olvido. Porque en el momento en que abres la puerta digital, el archivo comienza a mirarte a ti. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y comenta. Siempre leemos lo que tienes para decir. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.